Ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para discrepar. Esto es Tres expertos en nada. Pero yo os voy a explicar un poquito desde dónde parte esto, ¿no? Yo soy una niña que nació y creció en una secta esotérica, de carácter ufológico. ¿Vale? Entonces esto tiene que ver con que mis padres, cuando eran jóvenes, cuando se casaron, decidieron entrar en un camino que en aquellos años se llamaba Camino de Misión Rama. Entonces, dicho esto, pues bueno, mi historia empieza en el 86, mis padres estaban en un camino llamado Misión Rama, que pertenecía a este movimiento en el cual pues muchas personas se juntaban por el hecho de que sentían un llamado a avistar o conocer a los seres de otros mundos, ¿vale? Entonces, en principio, en aquellos tiempos, como era una cierta moda, o al menos un cierto interés por lo extraño, por lo diferente, mucha gente se animó a estudiar sobre este fenómeno. Uno de ellos fue mi padre, en el cual pues siempre le había gustado este tema ufológico, pero desde un lugar obsesivo. Y ahí empieza la diferencia que empeora las cosas, ¿no? Las obsesiones nunca son buenas, y menos en este caso de temas paranormales. Vale. Lo que pasa que se confunde, cuando tú no tienes límites personales, se confunde que una cosa es la idea que tú tengas y otra cosa es tu carácter. Pero eso lo sabemos hoy a 2026, pero claro, en aquellos años, pues si eras simpático y me caías bien y hablábamos de lo mismo, pues podíamos ser colegas. Lo que te quiero decir. Sí. Ahora sí, no, ahora se entiende. Claro, entonces al final un poco la pregunta, para entender ya como de forma definitiva esta parte, ¿cómo es en realidad el funcionamiento interno de los grupos? Bueno, yo voy a hablar de la mía, que básico tienen cosas muy en común con muchas otras organizaciones coercitivas, sectas destructivas, pero es cierto que cada secta tiene de alguna manera como su base para organizarse. En principio, una secta destructiva como la mía era una estructura piramidal. Explico cómo es. Piramidal es que los de abajo son los que tienen la ideología, los que creen, estilo mi padre, los que creen fielmente y darían su vida, su dinero y lo que hiciera falta. Luego están los mandos intermedios, que son las personas que tienen capacidad de dominio, de lenguaje, de oratoria y que pueden gestionar esos corderitos, vamos a llamarlo así, que son la gente que usa esa ideología. Los mandos intermedios también creen, pero el líder los utiliza porque tienen capacidades que los de abajo no tienen. Vale. Y entonces hace que hagan amistad con los de abajo, creen un vínculo afectivo y les ate a su propia estructura, que él mueve desde arriba. Vale. Es todo psicológico. Por eso es importante que hay que entender los procesos. Claro. Entonces, a mí me dicen, una secta, ¿no? Pues es un grupo de gente que vive aislada de la sociedad y ahí viven. ¿Era tu caso o cómo es tu...? En mi caso no vivíamos aislados en la sociedad porque realmente una de las premisas era no dar problemas a la sociedad. Y cuando hablamos de no dar problemas es que el líder siempre nos enseñó, en este caso a mis padres, porque yo estoy hablando cuando yo era muy bebé, ¿no?, de que había que hacer las cosas correctamente. Correctamente era no llamar la atención en la sociedad. Pasar desapercibido. Exacto. Entonces, si yo hoy voy al colegio es porque hay que ir al colegio, pero yo vivo con otras personas, a mí se me dice que yo vivo con amigos de mis padres. Y esa historia y esa mentira, porque realmente es lo que era una mentira, yo me la creí, es lo que a mí me dijeron y yo la repetía como un papagayo. Entonces yo me movía en el mundo así. Otra cosa es que nosotros no nos relacionásemos con la sociedad porque la sociedad estaba dormida, ¿vale? Que era la palabra que utilizaban un poco para decir que el mundo estaba pues sumido en una oscuridad y que nosotros, que éramos unas personas elevadas espiritualmente, habíamos venido aquí a elevar esa conciencia. ¿Habíais despertado, claro, abierto los ojos? Habíamos despertado porque nos habíamos encontrado en un momento de nuestras vidas y éramos semillas estelares, o también que nos llamaban también como contactados, como personas que habíamos venido aquí a una misión. Éramos como almas que habíamos encarnado en unos cuerpos, habíamos nacido en X familias, vivido una serie de experiencias generalmente malas, terribles y traumáticas, y eso nos generaba como una unión fraternal y nos uníamos para mejorar la humanidad, porque el problema es que en nuestras familias, entornos, el ego, la personalidad había imperado sobre el grupo. Y entonces la teoría del uno, que no sé si la conoces un poquito, es una teoría también del mundo esotérico. Claro, sí. Somos expertos. Nosotros sabemos del tema, pero a lo mejor hay gente que nos está viendo y no sabe un poco qué es la teoría del uno. La teoría del uno en el mundo esotérico tiene que ver con que cada uno de nosotros está unido a una gran red. Entonces nada es casual y que es todo mental. Significa el hecho de que
todo lo que ahora mismo estamos hablando aquí tiene una resonancia no solo en vuestras mentes, sino en vuestras personas allegadas. Porque esta conversación no solo os va a afectar de alguna manera en este podcast que estamos haciendo, sino cuando lleguéis a vuestras casas con vuestras mujeres o familias, comentar lo que ha pasado aquí, cómo os habéis sentido. Eso va a hacer que esa red, esta información que se está hablando aquí, se vaya como una telaraña compartiendo con más personas. Y eso es la teoría del uno, que todos estamos unidos de una forma u otra. Todos estamos interconectados. Muy bien. Claro, entonces, pensándolo así, claro, todos los que estaban fuera del grupo eran como personas inferiores y no podíais tener relación porque al final vosotros teníais que salvarlos y no tenían que saber vuestra historia. Más o menos. No se me decía eso así exactamente, sobre todo en los primeros años, porque yo no fui consciente de toda esta teoría que se movía ahí dentro hasta que yo no tuve 12 años. Entonces, claro, yo estamos hablando de los 0 a los 12 años, yo veía cosas, movimientos raros, la gente pues se juntaba, se encerraban en habitaciones durante 3-4 horas a meditar y a hacer mantras y cosas raras que yo no entendía. A mí me tenían aislada durante horas en una habitación cerrada con llave, sola absolutamente, hasta altas horas de la madrugada sin ningún tipo de control ni nada. Entonces, a ver, yo el hecho de ser una niña creciendo en ese lugar, es importante destacar que la infancia no se tenía en cuenta, porque a mí se me trataba como un adulto en un mundo de adultos. O sea, yo era un ser que había llegado a este mundo en un cuerpo pequeño y necesitaba tiempo para crecer, nada más. O sea, no había un cierto... Te trataban como cualquier otro. Sí, como un adulto. Y entonces dentro de los grupos se os renombraba, se os llamaba... Sí, eso es importante que lo digas porque eso es algo que hacen mucho las sectas, te dan otro nombre, te dan otra identidad, para que la tuya la reniegues y digas que es un error de programación, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que hacen... Un resurgir, ¿no? Como si dijeses dentro de... Sí. Como un reseteo. Es ¿no? un reseteo, pero reseteo. es que es una técnica de manipulación muy buena. Te dan otro nombre, te dan otro origen, te dan otra personalidad, entonces tú eres en base a lo nuevo que te han dado, porque antes te han trabajado la parte emotiva, que es quitarte tu propia identidad y decirte, no, es que todo lo mal que lo has pasado en la vida es por culpa de no haber encontrado tu camino de vida. Claro, es una excusa. Entonces, a todavía partir te de ahora- calzan más. Todavía te calzan más. Exacto. Y a mí, pues bueno, a mí a partir de los 12 años, cuando tuve el primer ritual, pues sí me dieron el nombre cósmico, el origen, que se suponía que yo venía de Venus, luego aparte metieron chamanismo por ahí, unos años después, a los 14, 15 años metieron chamanismo y nos llamábamos tribus, entonces también me dieron un nombre de tribu. O sea, fue evolucionando el propio grupo, ¿no? Claro, se fue fue reinventando iban para cogiendo de yo todo, creo de que de todo. todo y van haciendo un pupurri y Claro. ahora me lo vuelvo a inventar. Y es Claro. una manera de decir, guau, como que estamos evolucionando dentro Así de... es. Claro, necesitaban conocimiento. Es más, me acuerdo que les decían a mis padres, bueno, sobre todo a mi madre, que es la que más me ha compartido información, que ellos le tenían que dar una información muy importante, que tenían que decidir si la querían recibir o no. Y mi madre dijo, pues no quiero recibir más información, porque... ¿para qué? Ya estamos Explotar la cabeza. ¿no? Yo me quedo en este nivel. Claro. Yo estoy bien aquí. Y se enfadaron, el medio Milalide se enfadaron porque, hombre, ¿cómo no vais a querer más información de vosotros? Pues no queremos saber más de nosotros, ni quién somos, ni qué dejamos de ser, ¿no? Ya estamos bien así. Y aún así le dieron información, ¿no? O sea, son cosas que dices, claro... Intentar atarte de alguna manera, ¿no? Porque Claro. al final es Intentan, como... no, te atan por tu parte vulnerable, por la parte de que tú no tienes recursos ni habilidades. Flojeas. Para salir de ahí es como, Correcto. ¿cómo voy a salir, no? Claro, sí, pero claro, estamos pasando por muchas etapas. De 0 a 12 años, como os digo, yo no tenía conocimiento. Lo que os cuento es lo que me Y en esa etapa de 0 a 12 años, has dicho que ibas al ¿Habían rutinas? colegio, vivías Sí, en... iba al colegio, estaba escolarizada en 2 colegios públicos, estuve en Reus, pero en esos colegios, como decía, yo siempre decía que vivía con amigos de mis padres, yo no tenía relación social, yo no iba a cumpleaños ni nada, entonces de alguna manera yo ya era rarita de por sí, yo ya no me relacionaba, básicamente porque como no veía que mis padres se relacionaban con nadie, pues los hijos hacemos un Lo poco... veías normal. normal. Y así como, por ejemplo, yo qué sé, yo iba a extraescolares, yo iba a fútbol, iba a música, luego los sábados me los tiraba enteros en la plaza jugando a balón. Claro. ¿Tú cómo utilizabas tu tiempo libre? ¿Qué hacías durante Bueno, el día a día, ¿no? desde que salías del colegio, por ejemplo, hasta que... El tiempo libre no se tenía. El tiempo libre era una mala gestión del tiempo. Entonces todo tenía que estar organizado milimétricamente y a nivel ejército, porque los fines de semana hacíamos incluso salidas en la montaña.
pero salías a la montaña no por el placer de salir al monte y salir a En disfrutar. plan militar, ¿no? Era una prueba. Exacto, porque teníamos unas mochilas preparadas para las supuestas emergencias apocalípticas que pudieran venir. Muy bien. Entonces eso también, eso se vivía, ese estado de alerta constante, porque teníamos que tener nuestra mente física, mental y emocional en constante En guardia. alerta. Y ya se pasó, o sea, teníais encuentros para, pues, la parte esta que hemos hablado inicialmente De avistamientos. de avistamientos, o esa parte cuando tú ya estás, pues, cerca de esa edad de 12 años, ya era totalmente otra cosa y se convirtió en... Eso se quedó como el origen de por qué se unieron toda esa gente, pero ya quedó relegado. Ya no se iba a la montaña a ver las lucecitas o las supuestas naves. Ahora lo que se hacía era un trabajo concreto de cambio de tu mente. Había que reprogramar la mente, había que dejar la mente individual para pasar a tener una mente grupal o mente colmena. Mente colmena. Entonces, el trabajo en grupo era que si tú tenías una actitud individualista, eras brutalmente, pues, no digo apalizado, pero no sé la palabra tampoco, pero bueno. Absurdos de